Mi nombre es Bárbara Gutiérrez y yo les voy a hablar sobre el olfato. El olfato es el que encargaba de detectar y procesar los olores. Es un químico receptor en el que actúan como estimulante las partículas aromáticas desprendidas de los cuerpos volátiles que ingresan por el epitelio olfatorio ubicado en la nariz y son procesadas por el sistema olfativo. La nariz humana distingue entre más de 10.000 aromas diferentes. La nariz es el órgano del olfato y la entrada del tracto respiratorio. Está dividida en dos bolsas o cavidades nasales y en el interior de estas bolsas hay células olfatorias. El bulbo olfatorio o lóbulo olfativo es una región del cerebro en la cual se interpretan los olores. Los vellos de la nariz sirven de filtro al aire que inhalamos y como receptores del olor. La cavidad nasal se divide en dos compartimientos laterales separados por la mitad por el tabique nasal. La cavidad nasal está comunicada en posición anterior a través de los orificios nasales y en posición posterior con la nasofaringe, a través de las aberturas llamadas cuanas. Las cavidades y el tabique nasal están revestidos con una mucosa y están ricamente vascularizados por ramas de las arterias maxilar, facial y oftálmica. Límite de la cavidad nasal. Techo, formado por los huesos nasal, frontal, efenoides y etmoides. Piso se encuentra formado por los huesos maxilar y palatino. El agujero incisivo es la vía de paso de la arteria esfenopalatina y el nervio nasopalatino. Para sensación general proveniente de la cavidad nasal y el paladar. Pared media o también tabique nasal, formado por la placa perpendicular del hueso etmoides, el hueso vomer y el cartílago septal. Pared lateral, formada por los cornetes nasales superior, medio e inferior, además de los huesos maxilar, efenoides y palatino, contribuyen a la pared lateral. La pared lateral contiene las siguientes aberturas: receso esfenomoidal, el espacio entre el cornete nasal superior y el hueso esfenoides, con aberturas provenientes del seno esfenoidal. Meato superior, el espacio por debajo del cornete nasal superior con aberturas provenientes de las celdas aéreas hemoideales posteriores. Meato medio, el espacio por debajo del cornete nasal medio con aberturas para el seno frontal por medio del conducto nasofrontal. Las celdas aéreas hemoideales medias en la polla etmoideal. Meato inferior, es el espacio por debajo del cornete nasal inferior con una abertura para el conducto nasolagrimal que drena lágrimas desde el ojo hacia la cavidad nasal. Mi nombre es Gwendolyn Mantilla y vengo a hablarles un poco sobre los cornetes y los senos paranasales. Los cornetes son formaciones mucosas y alargadas con base ósea situada en la pared lateral de las fosas nasales que forman los meatos donde drenan los senos paranasales. En cada fosa nasal hay 3 cornetes separados por el tabique, en la cual están situados en medio de sus funciones, en la cual podemos encontrar la regulación de flujo nasal, el calentamiento de aire que entra por la nariz y la humidificación del aire inspirado. La inflamación de la mucosa provoca un crecimiento exagerado de su volumen y a su vez un estrechamiento de las fosas nasales. Ese agrandamiento puede ser una respuesta a diversos factores ambientales, alérgenos temporales, irritaciones ambientales, tabaco, entre otros, e infecciones o alteraciones estructurales de las fosas nasales, como la desviación del tabique nasal. Les voy a hablar un poco sobre los senos paranasales. Cada uno de los neuromorosos espacios huecos pequeños en los huesos. Mi nombre es Gwendolyn Mantilla y vengo a hablarles un poco sobre
los cornetes y los senos paranasales. Los cornetes son formaciones mucosas y alargadas con base ósea situada en la pared lateral de las fosas nasales, que forman los meatos donde drenan los senos paranasales. En cada fosa nasal hay 3 cornetes separados por el tabique, en la cual están situados en medio de sus funciones, en la cual podemos encontrar la regulación de flujo nasal, el calentamiento de aire que entra por la nariz y la humidificación del aire inspirado. La inflamación de la mucosa provoca un crecimiento exagerado de su volumen y a su vez un estrechamiento de las fosas nasales. Ese agrandamiento puede ser una respuesta a diversos factores ambientales, alérgenos temporales, irritaciones ambientales, tabaco, entre otros, e infecciones o alteraciones estructurales de las fosas nasales, como la desviación del tabique nasal. Les voy a hablar un poco sobre los senos paranasales. Cada uno de los neuromorosos, espacios huecos pequeños en los huesos. Buenos días, mi nombre es Chelsea Sandoval y yo les voy a explicar sobre el drenaje de los senos paranasales. Como ya lo había explicado mi compañera anteriormente, los senos paranasales son unas estructuras huecas situadas entre los huesos de la cara. Estos se encargan de producir moco, librando así de la nariz de polvo y microbios, ayudando así a también mantenerla húmeda. Estas se encuentran recubiertas, los senos paranasales, se encuentran recubiertos por pequeñas estructuras parecidas a pelos llamados cilios, lo cual es su función se encargan es de transportar el moco poco pesado y ligero a través de la nariz. Si fuera un poco pesado ya hablaríamos de una enfermedad, la cual veríamos un poquito más adelante. La nariz, pasan toda esta cuestión aquí y llegan hasta las fosas nasales. La nariz se encuentra dividida, constituida, por así decirlo, por el tabique nasal, y en los laterales se encuentran sus 3 cornetes con sus correspondientes meatos, por los cuales se segrega el moco. Una vez trasladadas hasta la nariz, se expulsan por las fosas nasales. Si los cornetes estuvieran inflamados o hubiera alguna obstrucción o el moco fuera muy pesado, se obstruye, ocasionando así el poco paso o el interrumpido paso del moco. Si están sanos, estos transcurren, el aire entra y sale y fluye con total normalidad, ayudando así a la libre secreción del moco. Muchas gracias. Mi nombre es Bárbara Carrillo y yo les hablaré de la trompa de Eustaquio. Es un canal pequeño que conecta el oído medio con la parte trasera de la nariz y la parte superior de la garganta, nasofaringe. Su propósito es igualar la presión del aire en el oído medio con la presión fuera de este. La disfunción de las trompas de Eustaquio se presenta cuando la trompa no se abre durante la deglución o el bostezo. Esta disfunción produce una diferencia entre la presión de aire interna y externa del oído medio y problemas temporales de audición. Denominamos órgano vómero-nasal a una estructura presente en una gran cantidad de seres vivos y en el ser humano, el cual sirve como órgano auxiliar del sistema olfativo. Se trata de una agrupación de receptores sensitivos especializados en la captación de feromonas, que son señales químicas dejadas por los seres vivos y que sirven como mensaje a otros seres, sean o no de la misma especie. Dichos receptores están conectados con neuronas bipolares, que poseen conexiones con el hipotálamo y con el bulbo olfatorio. En el ser humano, este órgano es un tubo bilateral que puede tener varias formas, siendo la más habitual la de un saco cónico, y que se sitúa de manera anterior al hueso pómero y por debajo de la mucosa respiratoria. Está comunicado con la cavidad nasal y se encuentra recubierto de tejido epitelial. En muchos animales existe una bomba interna formada por vasos sanguíneos que al contraerse permiten que las feromonas sean absorbidas y captadas.
Sin embargo, esto no ocurre en el ser humano, siendo un órgano membranoso que no cuenta con una gran vascularización. El órgano vomeronasal es una estructura que estudiamos alguna vez en anatomía. Sin embargo, su ubicación con frecuencia y función específica en los humanos ha sido poco estudiada. Voy a mencionar puntos importantes, como lo es su anatomía y su relación con algunas estructuras. Hoy en día es considerado como un órgano olfatorio accesorio, capaz de percibir la presencia de vomeroferinas. Estas corresponden a un grupo de sustancias químicas identificadas, capaces de provocar cambios conductuales tanto a nivel social, sexual como maternal. Se localiza lateralmente al septo nasal y posee células periféricas, capaces de actuar como receptores, los cuales al ser estimulados son capaces de generar una respuesta susceptible de ser medida a través de un electrodo ubicado en el epitelio vomeronasal. Los últimos estudios sugieren que además tendría una conexión directa hacia el sistema nervioso central mediante neuronas sensoriales bipolares, lo que implica un cuidado adicional en pacientes sometidos a cirugías cercanas a su ubicación. El nervio olfatorio u olfativo es el primero y más corto en las paredes craneales. Se origina en las células bipolares localizadas en el epitelio olfatorio, que recubren la mayor parte del cornete superior y la pared opuesta del tabique en las fosas nasales. Su función. Bien, el nervio olfativo es un nervio únicamente sensorial. Conduciendo impulsos olfatorios de la nariz al sistema nervioso central, siendo clasificado como fibras aferentes viscerales especializadas. Es posible encontrar células olfatorias especializadas, ante todo en la mucosa olfatoria, con una prolongación periférica y una prolongación central, siendo verdaderas células nerviosas, homólogas y de las células del ganglio, del ganglio de Corti y del ganglio de Scarpa, de la vía auditiva. De la vía auditiva y homólogas. Por consiguiente, de las células constituidas por los ganglios espinales. El origen del nervio olfatorio, bien, se origina aparente en la cara inferior del bulbo olfativo. Su origen real son las células de la mucosa olfativa. Células nerviosas receptoras olfatorias y membrana mucosa olfatoria, ubicada en la pared superior de la cavidad nasal y por encima del cornete superior. El perro. Los sabuesos, como el sabueso español, y algunos perros pastores, como el pastor alemán, son perros con mejor olfato, ya que han sido utilizados por la policía para investigaciones. Dentro de los perros canis lupus familiaris, estos son los que pueden detectar rastros de olor de 2 días de antigüedad, además que se ayudan de una estructura facial con piel colgante y mucha salivación para tener un mejor olfato. El sentido del olfato del perro es mucho más sensible que el de los gatos. Para empezar, normalmente tienen mayor proporción de su nariz en sus caras y hocicos, y por lo tanto tienen muchos más receptores de olor. El gato. Los gatos tienen un olfato mucho más desarrollado que el nuestro, el cual les permite explorar el ambiente de una forma que puede resultarnos un buen principio difícil de entender. El porqué es gracias a su sistema olfativo. Los gatos analizan no solo los olores que nosotros percibimos, sino que también otras señales químicas llamadas feromonas. Estas últimas son mucho más que olores, de hecho son mensajes que se transmiten de su misma especie y que captan tanto la mucosa olfatoria como un órgano especial llamado vomeronasal, que está ubicada entre el paladar y las fosas nasales. Gallina. Aunque el sentido del olfato y del gusto particularmente asociados están un poco desarrollados en la gallina, las gallinas pueden percibir sabores y olores de los alimentos que comen, así como también del ambiente. El sentido del olfato es mucho menos desarrollado si lo comparamos con el de la mayoría de los mamíferos. Las gallinas, para encontrar la comida, les sirve
encontrar a otros animales, de detectar presencia de algún depredador u otros animales. Mi nombre es Carlis Bolívar y les voy a hablar sobre qué consiste el par craneal cero. El par craneal cero, o también llamado nervio terminal, este par craneal emitido en la mayoría de los textos es un nervio presente en la parte inferior del lóbulo frontal del encéfalo, siendo su órgano receptor el órgano vómero-nasal. Se asocia con el nervio olfatorio, pero tiene mayor relación con la modalidad sensorial, con la neuromodulación, la conducta reproductiva, y en este ámbito es muy importante en los animales, ya que por medio de este perciben sustancias químicas no odoríficas como lo son las feromonas, y esto les permite su supervivencia, ya que con esto pueden localizar a su madre, a una pareja, a un alimento o incluso hasta un posible depredador.